Damos la bienvenida a uno de nuestros siguientes invitados. Se trata del representante del área de la democracia de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Jorge Tapia. Gracias por su espera. Buenos días. La misma pregunta que planteé a Ana Belén. Se aprobó entre saltos y saltos, brincos, y hoy se unieron el agua y el aceite para esta reforma al Código de la Democracia. ¿Cuál es la lectura, dada la experiencia de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y de su área de la democracia? ¿Se hicieron bien las cosas? ¿Se hicieron a medias? ¿O definitivamente esto en lo futuro tendrá repercusiones muy profundas? Buenos días, José Luis, muy buenos días con toda su audiencia. Un gusto poder hablar de estos temas tan importantes para la ciudadanía. Bueno, bien lo dijo Ana Belén, fue algo muy apurado y muy apresurado que a todos nos llamó mucho la atención. Si bien lo mencionó Ana Belén al inicio de su intervención, estas reformas al Código de la Democracia se han venido trabajando durante años. La última reforma fue en 2020, pero durante estos 5 años que han pasado se ha trabajado muchísimo desde la Asamblea Nacional, pero solo con la Asamblea Nacional. ¿A qué me refiero con esto? No se ha hecho una labor de socialización, no se ha hecho una labor de co-creación con las organizaciones de la sociedad civil, con la ciudadanía, con las personas que conocen también de democracia y sobre procesos electorales, para que puedan contribuir a la construcción de un cuerpo normativo mucho más íntegro. Pero sobre todo lo que llama la atención es que exista una propuesta de reforma constitucional para eliminar el financiamiento público y no se haya tomado esto en cuenta al momento de poner en debate las reformas del Código de la Democracia, cuando lo lógico para optimizar recursos, optimizar tiempos y demás era incluir eso dentro de las reformas. ¿Qué nos quiere decir esto? Viene un proceso electoral de referendo y de consulta popular, ¿verdad? Se está hablando mucho de eso, se habla de que hasta finales de año ya vamos a tener la consulta popular y vamos a tener hasta los resultados de la consulta popular. Entonces quieren ir manejando un poco también cuáles pueden ser los resultados a través de la normativa. Es por eso que nosotros vemos ahora, una de las reformas que más nos llamó a nosotros la atención es que el financiamiento de la política ahora, si es que una persona natural quiere financiar una campaña política, es susceptible a que se le pida información sin orden judicial, como persona natural. Entonces, José Luis, ¿quiere usted financiar una campaña política del candidato que más le gusta a usted? Ahora, podría venir el CNE y decirle, ¿sabe qué? Necesito que me abra sus cuentas. No hay sigilo bancario. No hay ninguna salvaguardia. ¿Esto a raíz de qué? ¿Cuál es nuestra lectura? Que se busca limitar esta participación ciudadana dentro del sistema, dentro del esquema de financiamiento de la política. Una de las reformas que también nos llamó la atención, ya la mencionó Ana Belén, es lo de la licencia para las autoridades que están actualmente en el cargo, sin que ellos tengan que renunciar a su cargo antes de participar en otro proceso eleccionario a otra dignidad. Entonces eso nos llama la atención porque se puede utilizar las estructuras de poder o las estructuras, el cargo o la función que se tiene para hacer campaña a favor de una candidatura personal. Eso también nos ha llamado muchísimo la atención. Y finalmente también lo del fondo partidario permanente y también la forma en la que existen los partidos se han subido los umbrales por los cuales tienen que existir o por los cuales tienen que cumplir estas organizaciones políticas para, primero, existir y segundo, para recibir los fondos públicos. Entonces vemos que se está configurando una suerte de apropiamiento del sistema político por parte de dos fuerzas principales que, con las nuevas reformas al método de asignación de escaños, en un caso hipotético que se repitan las elecciones para la asamblea, las parlamentarias, con los mismos resultados, tendrían nuevamente la mayoría e incluso reducirían el tamaño de la representación de organizaciones más pequeñas, que en este caso vendrían a ser Pachacutic y el Partido Social Cristiano. Un tema que es muy preocupante y que eso ha generado violencia política, esto ha generado para usted, para mí, para personas
que creemos que la política no es el ir, postular, ganar, extorsionar, hacer lo que quiera en la dignidad a la que el pueblo escoja, elija, y quebrantar la confianza y el poder de la palabra. Digo, la narcocampaña, mire cómo se entiende que en cantones, voy a decir un cantón de una provincia pequeña, por ejemplo, provincia de Loja, Cantón Olmedo, tenga que un candidato a la alcaldía gastarse 100, 200 mil dólares, ¿no? Para un número de, digamos, unos 12 mil electores, 200 mil dólares para ser alcalde o para ser concejal, 50, 60 mil dólares. Entonces usted averigua, investiga este candidato de dónde tiene dinero, cuáles son sus adherentes, cuáles son sus auspiciantes. Usted sabe que, perdóneme, y hay que decirlo, muchos alcaldes hoy en funciones, están en funciones por resultado de esas contribuciones ilícitas, ilegales, de las narcocampañas y del narcotráfico, perdón, y de las guerrillas. Nunca se pensó una reforma integral a este código donde garantice transparencia, donde hayan medidas coercitivas, donde si el CNE descubre que estos fondos fueron ilegales, no, definitivamente se lo destituye definitivamente a esta autoridad. Pero claro, el tesorero tiene que rendir cuentas porque los adherentes, entre comillas, colaboraron económicamente, pero por debajo dieron más de lo que significa el techo de gasto electoral. ¿Y cuál es la sanción? Una sanción leve que tiene que devolver algo similar a lo que gastó y no pasó absolutamente nada. José Luis, aquí tenemos que ser bastante claros y bastante técnicos y lamentablemente en esto ha fallado mucho el CNE en la socialización, ¿no? A partir de las reformas de 2020 se estableció que las campañas políticas debían reportar sus gastos de campaña, valga la redundancia, de manera quincenal, a partir de la aprobación de su candidatura hasta el final de la campaña, es decir, hasta que comience el silencio electoral, ¿no es cierto? Aquí ha habido unos problemas por parte operativos por parte del CNE, ya que se comenzó a hablar y se comenzó a establecer el camino para lo que es ahora el sistema de transparencia al financiamiento de la política. Sin embargo, nuevamente, esto fue aprobado en 2020, 2021 y no estuvo operativo hasta 2020, hasta 2025, hasta estas elecciones. ¿Y qué es el sistema de transparencia al financiamiento de la política? Básicamente es una página web. ¿Para qué funciona esta página web? Para que las organizaciones políticas y sus campañas puedan reportar de manera temporal, es decir, lo que requiere la ley cada 15 días, sus movimientos económicos. Y aquí, ¿cuál es la falencia? ¿Cuál es lo que nosotros hemos identificado? ¿Qué es lo que nosotros hemos identificado? Desde el Observatorio del Financiamiento de la Política, una de las iniciativas de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a través de un proyecto que hemos estado desarrollando con el apoyo de la Unión Europea, que realmente no existe un control real por parte de la Dirección de Fiscalización del Gasto del CNE sobre lo que está pasando en el financiamiento de las campañas políticas. ¿Y por qué nosotros podemos decir eso? Porque nosotros, a través de nuestro monitoreo del gasto en campaña, hemos identificado que de las 16 campañas presidenciales que se presentaron, al menos 5 no han presentado información sobre el financiamiento de su campaña. Esto estamos hablando a nivel nacional. Imagínense lo que es a nivel territorial. Nosotros, dentro de nuestro monitoreo, dentro de nuestro trabajo, pudimos tener reuniones con las personas del CNE que trabajan en un territorio. Y nos dijeron, nosotros somos equipos limitados, somos equipos de 2, 3 personas. Imagínate cómo podemos hacer nuestro trabajo si es que tenemos tantas organizaciones políticas, que es lo que estamos hablando y que es el fondo de esta situación, ¿no? ¿Cómo podemos controlar que 15 o que 10 organizaciones políticas presenten su información quincenal cuando somos 2 personas que tenemos que estar pendientes de que se suba esa información y que esa información esté al día en la página del Consejo Nacional Electoral?
Entonces aquí vemos las falencias, ¿no? Existe la parte normativa, existen las sanciones. Por ejemplo, si es que se detecta que hubo financiamiento ilícito, el candidato pierde inmediatamente, pierde su curulo, pierde su asignación. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que existen estratagemas para evadir los controles que ya existen en el CNE. Uno de los controles, por ejemplo, es que a través del sistema de financiamiento, de transparencia al financiamiento, todas las aportaciones que se hacen a una campaña política tienen que ser bancarizadas. Entonces, José Luis, usted quiere financiar la campaña de una persona X, usted tiene que hacerlo a través de una transferencia bancaria. Se acabó, en teoría, esto del hombre del maletín que llega y dice, mira, toma aquí X cantidad de dinero, en efectivo, gástalo como quieras. Que es algo que sabemos que es un secreto a voces dentro de las organizaciones políticas, ¿no? Que siempre le dan a una persona con una cantidad determinada de dinero y dicen, gástense. Eso se acabó. Sin embargo, no hemos visto realmente la aplicabilidad de esto. ¿Por qué? Porque seguimos con lo mismo. Una campaña presidencial, por decirle un ejemplo muy puntual, la campaña de Andrea González, en toda su campaña no reportó un $0 de ingreso y reportó $0 de gasto. Eso quiere decir que la señora candidata que ahora anda haciendo también campaña para una posible elección en 2027, no tuvo dinero para hacer campaña. ¿Cómo es eso posible cuando lo vimos en redes sociales, cuando vimos movilizaciones, cuando vimos ciertas agendas, ¿no? Las campañas no se hacen del aire, necesitan dinero. Hablamos de que es necesario definitivamente una reingeniería, podríamos llamarle, de una reingeniería en la constitución de partidos y movimientos políticos, porque mire usted y yo sabemos, y la ciudadanía, que esas famosas elecciones primarias nunca funcionan. Si yo estoy en un partido político, ya director, yo mismo me autoproclamo y digo muy bien, la militancia, ¿no? Las bases me han solicitado ser candidato a la alcaldía. Entonces, ¿para qué las elecciones primarias? ¿Por qué engañarnos? Y el CNE se presta porque, es más, envía sus delegados, entre comillas, observadores, para que observen una patraña que ya se la hizo antes. Y lo único que hacen aquí es formalizar, ¿no?, una trampa que en definitiva nunca funciona. Entonces, ¿cómo hablar de democracia al interior de los partidos y movimientos políticos si hay un verdadero cacicazgo político? Yo formo un partido, yo soy el dueño del partido porque yo tuve la idea de formarlo, ponerle un nombre, y vaya a saber usted si Juan Pedro quiere dar su punto de vista, quiere aportar. No, señor, yo soy el que mando aquí, y si no le gusta, retírese, váyase. Es lo que está pasando en los pequeños movimientos y partidos políticos en provincias. A nivel nacional también pasa eso. Es un mal recurrente dentro de nuestro sistema político que se busquen estas figuras mesiánicas, estas figuras de salvadores todopoderosos, que sean los que tomen las decisiones. Eso para mí es una discusión sociológica un poco mucho más profunda de lo que nosotros podríamos abordar en el poco tiempo que nos queda realmente, y es uno de los temas de fondo que existen dentro de nuestro sistema político. Sin embargo, sí creo que estas reformas al Código de Democracia debían incluir ciertas medidas mínimas sobre qué debe de entenderse como un proceso primario de elección. Porque ahora, usted y yo sabemos, y la audiencia también lo sabe, cómo es una primaria hoy en día. Nos reunimos en Zoom, porque a veces no podemos reunirnos todos en un solo lugar. Viene la persona, la secretaría del partido, de la organización política, y dice como que estamos de acuerdo con que Juan sea nuestro candidato. Sí, levantemos la mano, por favor, y todos levantan la mano en un Zoom. Y ya está, eso es el proceso primario. ¿Y cuál es el rol del observador del CNE? Estar como nosotros. Es un participante más de la sesión de Zoom. Y está ahí solo tomando notas de que se haya seguido un proceso de elección y todo lo demás. ¿Levantaron la mano? Sí, levantaron la mano, punto. El proceso de primario queda certificado por el CNE. Entonces,
ahí debería existir también un reglamento, no, no hablemos tanto de la normativa tal vez ciertos preceptos muy básicos sobre qué es una elección primaria, pero un reglamento de elecciones primarias para las organizaciones políticas. De esa manera nos evitamos este tipo de cosas y también disuadimos a que existan estos cacicazgos y estos mesinazgos o estas cuestiones mesiánicas dentro de las organizaciones políticas. Qué buena iniciativa, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, pero hay una última inquietud, la misma que se la pregunté a Ana Belén. ¿Qué hacer entonces desde las organizaciones de la sociedad civil como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Fundación Esquel, Fundación CAGE, Corporación Participación Ciudadana y otras más que se nos escapan, que hemos venido trabajando año tras año, ¿no? Con el propósito de crear las condiciones de una verdadera cultura democrática, de una verdadera participación ciudadana, donde se consolide una democracia realmente bien fundamentada, Jorge. Bueno, creo que nuestra labor como organizaciones de la sociedad civil organizada es dar a entender cuáles son los principales problemas y cómo también podemos resolverlo. Creo que ahí todas las organizaciones que usted ha mencionado y las que no ha mencionado por falta de tiempo también, hemos hecho una buena labor primero en esto, en visibilizar, ¿no? Nosotros desde nuestra área, desde nuestra trinchera, que es principalmente el financiamiento de la política, hemos tratado de dar a entender a la ciudadanía que realmente el financiamiento público de las campañas no es tan malo, pero requiere reformas. ¿Por qué? Como decíamos al inicio de nuestra conversación, las campañas políticas no se hacen del aire, cuestan dinero. Y si es que no la financiamos nosotros como ciudadanos, alguien más la va a financiar. Y ahí es cuando estamos viendo los problemas. Y ahí es cuando vemos que entran actores no estatales, por no usar su nombre completo, que son las organizaciones delincuenciales, a financiar la campaña política. Igualmente hay otras iniciativas como las de Fundación CAGE o como las de la Fundación Esquel que tratan de formar cuadros con la ciudadanía. Fundación Ciudadanía y Desarrollo también lo ha estado haciendo durante algún tiempo, pero la idea es que la ciudadanía también se empodere y deje de pensar en esta lógica de democracia de solo ir a votar cada 2 años, cada 4 años o cada que a alguien se le ocurre llamarnos a elecciones. La democracia requiere participación constante y ser construida. Sí, aquí hay algo muy importante que tenemos que mencionarlo. La democracia tal vez no es perfecta, no sea el modelo perfecto, pero es lo mejor que tenemos en comparación a las alternativas que se están presentando. Y yo sí creo y soy un fiel creyente de que la ciudadanía está muy consciente de que la alternativa a la democracia no es viable. Y más que nada nos va a quitar una cuestión que es nuestra voz ante los problemas que existen en nuestro país y en el mundo. Eugenia Jaramillo desde la Universidad de la SUAY dice: estamos con un grupo de estudiantes en el aula observando esta muy buena entrevista. ¿Usted qué piensa, con la experiencia de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que las elecciones deben de ser obligatorias o opcionales como sucede en el hermano país de Colombia? Aquí tenemos una pequeña cuestión. Ecuador es un país de aproximadamente 12 millones de electores, si no es un poco menos, con una cultura política muy baja o con unos niveles de participación política muy bajos. Al momento en que nosotros proponemos o decimos que el voto sea facultativo para todos los ciudadanos, vamos a dar la facultad o la facilidad para que grupos de poder aprovechen la democracia. ¿Por qué? Porque el ciudadano promedio solo vota ¿por qué? Por el papel, la papeleta de votación, por el certificado de votación. Si nosotros le damos al ciudadano promedio que no le interesa la política, que está harto de la política, la facultad de no votar, no va a ir a votar. Lo que quiere decir que de los 12 millones de empadronados que tenemos, los electores se van a reducir a ¿qué? 200,000, 300,000 tal vez. Medio millón de electores tal vez que lo hacen con conciencia, que lo hacen, lo hacen con esta conciencia democrática. Se va a reducir demasiado el número de electores que puede existir en el Ecuador, lo que va a volver a las
a las autoridades o a las personas que están gobernando realmente grupos elitistas que solo van a representar el interés de estos pequeños grupos. Al momento en que se expande el padrón electoral, realmente se le da la responsabilidad al ciudadano de informarse y de votar por la mejor opción. Y ahí es cuando entra también un rol de la sociedad civil en dar herramientas a la ciudadanía para que tome una mejor decisión. Jorge Tapia, coordinador del área de la democracia de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ha sido nuestro invitado para hacer un análisis de esta reforma al Código de la Democracia. Jorge, un abrazo. Muchas gracias. Buenos días. Muy buen día y muy buena semana para todos. Muchas gracias.